Vamos al contacto con nuestra compañera Vanina Cacase. Hola Vanina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Mariano, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Vanina? Y bien, porque por acá parece que va a asomar el sol. Por acá también, en este sector de la ciudad también, como que está apareciendo el solcito. ¿Y en el resto del país? ¿Qué en pasa? el resto del país muy nublado, temperaturas bajas y nublado. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla y cuando venga Cococho que nos dé la posta, ¿no? Las precisiones. La posta, claro, de cómo sigue esto. Qué nevada en el día de ayer, Vanina, ¿viste? En las zonas, qué nevadas en las sierras del centro del país. Claro, San por Luis, eso el Córdoba. frío por este lado. Sí. Impresionante. Impresionante. Bueno, hoy, ¿qué significa hoy ser clase media? ¿Existe la clase media todavía? ¿Cuánto hay que trabajar para, no digo comprarte una casa, que eso ya está muy lejos, un auto, también lejos, comprarte un pantalón? Sí, mirá, hemos llegado, ¿no? Hasta las prendas de vestir, digamos. Porque una campera, ¿cuánto tenés que trabajar? Antes, Vanina, era lo que vos estabas diciendo, el auto, la casa, salir de vacaciones. Bueno, sí, se trabaja, por supuesto, pero con eso es el componente de la clase media, digamos. Era lo que más o menos estaba marcando nuestro país, que siempre ha tenido una clase media muy numerosa. Claro, y la clase media, las pymes, lo que impulsa al país. Pero ¿cómo está desapareciendo? ¿Cómo se ha empobrecido la clase media? Pero no vamos a hablar de las sensaciones, sino vamos a referirnos a quienes estudian esto, a quienes estudian este fenómeno a través de cifras, a través de opiniones, que me ayudó a concentrar, como siempre, Mildred Nievas. Bueno, a ver, vamos con la primera etapa. Una garantía, entonces, vamos a verlas. Una garantía, ahí está. ¿Qué es hoy ser de clase media en Argentina? La aceleración de la inflación que se suma al arrastre de los efectos de las medidas preventivas de la pandemia de COVID-19, ¿te acordás? Sí. Todo el tiempo que estuvimos encerrados, que la gente no podía ir a trabajar, no podía producir, deja cada vez más empobrecida la clase media argentina, que ya no puede acceder a las aspiraciones o a los consumos que marcaron históricamente su pertenencia, la vivienda, el automóvil, los viajes. Eso parece quedar en un pasado muy, muy lejano, Mariano. Sí, claro. Vamos con la otra trama. La clase media se asume como una clase media empobrecida, donde hay que elegir qué recortar, una elección que empieza a operar en la escasez. Es decir, ¿de qué nos privamos hoy? A ver, no qué podemos comprar, qué podemos hacer, qué podemos aportar, qué podemos recortar. ¿Qué quiere la clase media? Seguir siendo clase media. La aspiración de máxima es no perder lo que tiene, la de mínima, perder lo menos posible. Es una clase media que se siente bajo amenaza y está a la defensiva. Esto lo dice el especialista en consumo Guillermo Oliveto, también miembro de una consultora. Vamos con la otra trama. Según los datos del INDEC, la canasta básica, el valor de la canasta básica total para un hogar de 4 integrantes es de 104.216. Es lo que se requiere para no ser considerado pobre. En tanto, para esta consultora, la consultora W, del total de la población, un 17% pertenece a la clase media alta, con ingresos promedio por hogar de 300.000 y un piso de 250.000, y un 28% pertenece a la clase media baja con ingresos promedios de 150.000. O sea, ahí están los valores y hay que ver quiénes llegan a esos valores, ¿no? Sí, claro, son valores promedios altos, Vanina. Exacto, solo un 5% pertenece a la clase alta, con ingresos promedios de 800.000 por mes y un piso de 450.000. El resto está en los estratos más bajos, por debajo de la línea de pobreza. Sí, y lo que venimos hablando, Vanina, ¿no? En el último tiempo, que esa línea, aún trabajando,
Aún Claro, con trabajo trabajando, registrado. aún con la ayuda de planes sociales, Sí, sí, no se supera. No. La aceleración de la tasa de inflación desplaza a la población desde la clase media a estratos inferiores, más en un contexto de desaceleración económica. Si bien los ajustes en los salarios se están realizando de forma más difundida, con una frecuencia semestral, pero no alcanza eso. La fuerte velocidad que alcanza la inflación hace que el poder adquisitivo pierda espacio de forma permanente. La rigidez de los salarios implica necesariamente una caída real del poder adquisitivo. Y esto lo destaca el economista Pablo Besmendrick, director de BDC Consultora. Claro, es una velocidad que es hora tras hora, Mariano. Sí, sí, sí. El poder adquisitivo se va derrumbando muy rápidamente, muy rápidamente. Tenemos unas tramitas más. Sí, ahí está. Dice, ¿cómo se adapta? ¿Cómo sobrevive la clase media a este recorte en sus ingresos? Para Guillermo Oliveto, la movilidad descendente de la clase media tiene un arrastre desde finales de los 90 y con la crisis del 2001 y del 2002. O sea, por allá empezó, ¿no? Sí, mira vos. Por allá empezó el derrumbe y se aceleró en el último tiempo. Hablamos de gente que estaba en lo que hoy definimos como clase media alta y cayó y no se pudo volver a recuperar y pasó a una clase media baja que hoy es la mayoritaria, con 28% de hogares contra 17% que viven en la restricción y tienen una gran tensión entre lo que quiere y lo que puede. O sea, la clase media condenada a la frustración permanente. Y a resignar permanentemente, ¿no? Ir resignando cada vez más. Así es. No sé si esa es la última tramita, sí, esa es la última tramita. Y me estaba acordando cuando leía esto, yo recuerdo, apenas empezó la pandemia y el tema del encierro, haber ido a hacer notas a los comedores y gente que nunca había tenido que ir, por ejemplo, me acuerdo el caso de un peluquero y sentir mucha vergüenza de tener que ir a un comedor cuando él siempre había ganado su sustento. Bueno, y tiene que ver también con el trabajo informal, ¿no? Esto que vos decías, ¿te acordás? Con la aparición del IFE, por ejemplo, que se especulaba un cierto número y que fue triplicado porque no estaban ni siquiera dentro del radar del gobierno, y es todo trabajo informal, ¿no? Todo el trabajo informalizado que hay. En la pobreza e invisibles al gobierno. Vanina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.